pregunta. Y yo creo que es una pregunta muy habitual o muy común que a lo mejor nos estamos haciendo. ¿Eres tú una persona feliz? Qué raro, ¿no? Que empecemos con algo como esto en una predicación. Pero ponte a pensar, ¿eres tú una persona feliz? ¿O tú has desarrollado una felicidad verdadera? Y de ser así, ¿en base a qué está basada esa felicidad? Una de las preguntas que posiblemente tienen las respuestas más importantes para la vida es esta. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Cómo puedo ser feliz? Y fíjense, en la vida, tanto creyentes como inconversos, todas las personas quieren ser felices. Las personas estamos buscando la manera en la cual nosotros podamos ser felices. Estamos buscando la respuesta a esa pregunta para satisfacernos y estar bien en esta vida. Y vemos incluso cómo cada persona tiene métodos distintos para alcanzar o buscar esa felicidad. Para la mayoría de las personas, la búsqueda de la felicidad es incluso ese motor en la vida que los mantiene motivados y constantes, avanzando, a pesar de lo difícil que pueda ser conseguir esa felicidad. Así que la pregunta que debemos contestar nosotros, pero ya como creyentes, es ¿en qué consiste la felicidad? ¿Y cómo podemos alcanzarla verdaderamente? ¿Cómo puedes tú estar seguro que al final de tus días no vas a ver hacia atrás y vas a estar profundamente decepcionado de que desperdiciaste la única vida que tenías? ¿Cómo puedes estar seguro de eso? ¿Cómo saber si vamos por un buen camino cuando no conocemos el futuro? ¿Cómo saber que las decisiones del ayer y del hoy no van a ser decisiones de las cuales yo me arrepiento? Miren, hermanos, no sabemos ni aún lo que va a pasar 10 segundos más adelante de este día. No tenemos idea de qué viene en el futuro. Pero Dios da una respuesta. Dios contesta esas preguntas. Dios nos está mostrando por medio del Salmo 1 cómo podemos ser felices y cómo se desarrolla esa felicidad y cómo es posible que nosotros volteemos al final de nuestra vida y veamos todo lo que recorrimos y digamos, gracias Señor, en lugar de estar arrepentidos. El Salmo 1 nos da esta respuesta y he titulado este sermón 2 caminos y 2 destinos, porque lo que vamos a ver el día de hoy es cómo hay un camino para los justos, pero también hay un camino para los impíos, y cómo estos 2 caminos van a tener distintos destinos y completamente diferentes. Vamos a verlo de manera muy sencilla. Vamos a ver primero el camino de los justos del versículo 1 al 3, luego vamos a ver el camino de los impíos en el versículo 4, y finalmente el versículo 5 al 6 nos está diciendo ¿cuál es el destino de estos? ¿A dónde llevan esos caminos? Solamente el Creador conoce el destino de su creación. Solamente Él sabe y Él puede mostrarnos cuál es el camino que nosotros hemos de tomar para poder estar verdaderamente satisfechos. Así que su palabra el día de hoy nos va a guiar para que nosotros veamos esos destinos. Y el propósito es que yo pueda ver estos 2 caminos y yo analice mi vida en dónde está, qué camino está recorriendo, qué destino puede tener mi vida en caso de que yo esté yendo por el camino equivocado. Ahora, antes de que podamos ver ahora sí el primer versículo y empezar a estudiar este pasaje, es importante conocer un poco del contexto. Este salmo no tiene un contexto así como por ejemplo el Salmo 3, donde sabemos que está Absalón persiguiendo a David y hay un contexto, una historia completa que parece como una película. No, aquí el Salmo 1 y el Salmo 2 son vistos como un preludio, como un prólogo. De hecho se dice que estos 2 salmos no son todavía el inicio del libro de los salmos, sino que es solamente como que las bases, para que entonces a partir del Salmo 3 tú veas todo el libro completo. ¿Sí?
Y lo que vamos a encontrar nosotros en el Salmo 1 es un llamado a una relación correcta con Dios, teniendo como fundamento el someternos en la palabra. Y ya más adelante, si ustedes leyeran el Salmo 2, van a ver que el fundamento es hablar del Mesías, de Cristo. Así que lo que está haciendo aquí el salmista, o aquel que constituyó cómo debían de ser los salmos, o cómo deberían de estar acomodados, es muy interesante. Porque el libro de los Salmos es un libro poético. Los hebreos, los judíos lo utilizaban para adorar a Dios. Hay muchos himnos, muchos cánticos aquí. Así que, ¿cuál debería ser la base para que adoremos correctamente al Señor? Bueno, el sometimiento a su palabra y al Mesías. Así que tenemos esas dos bases en el Salmo 1 y el Salmo 2. Solamente quienes se someten a la palabra y al Mesías van a ser verdaderos adoradores. Así que, ¿qué mejor manera de iniciar un libro sobre la adoración como los Salmos? Sin más preámbulo, vayamos a ver entonces el primer punto, el camino de los justos. Esto está en el Salmo 1, del 1 al 3. Lo voy a leer rápidamente. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, ¿qué dice ahí? Prospera. Así que este es el camino de los justos. Y comienza este versículo con una bienaventuranza. Y esta es una bienaventuranza para aquellos que están honrando la palabra de Dios, para aquellos que obedecen la Biblia. Dice: cuán bienaventurado es el hombre. Aquí hombre no es el hombre, el varón como tal, sino ¿de qué está hablando? Está hablando del ser humano. Por lo tanto, es como si nosotros dijéramos: cuán bienaventurada es la persona que tal cosa. Es lo que está diciendo aquí. En cambio, lo interesante aquí es que la palabra hebrea que traduce como bienaventurado es un hebreo plural que tiene un tiempo de verbo que, si nosotros lo tradujéramos al español, diría algo así como: bienaventuradísimo aquella persona que tal cosa, que dice esto. ¿Y qué significa entonces bienaventurado o bienaventuradísimo? ¿Qué es? Bueno, esta persona es alguien plena, es alguien dichoso, es alguien satisfecho, alguien muy, muy feliz. Así que lo que vemos aquí es que el hombre justo, aquel que anda por camino justo, es alguien bienaventuradísimo, es muy bendecido, está satisfecho. Incluso diríamos el día de hoy, a como utilizamos nuestro lenguaje, es una persona realizada. Hemos escuchado esto el día de hoy, ¿no? Las personas el día de hoy están buscando estar realizados con sus negocios, con sus estudios, con su familia, y para eso tienen que alcanzar ciertas cosas. Bueno, aquí está diciendo: mira, el que anda en el camino del justo es una persona realizada, satisfecho, pleno, bien feliz. Y fíjense, no se trata solamente de alguien que esporádicamente está feliz. Cuando está diciendo que es bienaventuradísimo, es porque es algo constante. Y es algo que va a durar el resto de su vida en el camino en el que anda, que es el camino de los justos. No como el mundo, o como muchas veces algunos cristianos, en los cuales las circunstancias definen su felicidad. Es que si mi salud fuera tal, es que si yo tuviera tanto dinero para esto, es que si mi familia fuera así de unida, es que si mi iglesia fuera de esta manera. No. El que anda en el camino de los justos es bienaventuradísimo, y por lo tanto está de verdad con un gozo verdadero que se ha desarrollado por medio de la palabra, que más adelante lo veremos. Así que, ¿de qué depende esta felicidad? ¿De qué depende la felicidad del creyente verdadero? La felicidad depende
de nuestra relación con Dios. La felicidad del creyente verdadero depende de lo que nosotros estamos adquiriendo como entendimiento por medio de la palabra de Dios, y lo cual nos da esperanza eterna. Como venía yo platicando con mi papá el día de ayer, porque hablábamos sobre cuando él era más joven, que perdió su trabajo y diferentes situaciones que hubo. Y le decía yo, qué difícil debe ser para una persona inconversa encontrar la paz, la esperanza y la felicidad en medio de situaciones como estas, donde pierdes tu trabajo, tienes una familia que mantener, no tienes nada de ahorros, la situación de la ciudad es increíblemente mala y por lo cual no encuentras un trabajo con cual sustentar, parece que no hay salida. ¿Y qué esperanza hay para este tipo de personas? ¿Cómo puede el inconverso encontrar esperanza? Es que sinceramente es imposible. Si acaso van a encontrar una felicidad esporádica en circunstancias, pero para el creyente es diferente. Nosotros como creyentes tenemos una esperanza eterna que se nos ha sido revelada. ¿Cuál es esta esperanza eterna? Es Cristo. Cristo es nuestra esperanza eterna. ¿En qué sentido? Uy, pues que mucho nos ha explicado cuando decimos que ese es Cristo, ¿no? ¿Cómo yo voy a estar contento después de escuchar esto? Miren, Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. La fe verdadera, la fe genuina en los creyentes, forzosamente, eventualmente, va desarrollando una paz, un gozo verdadero. Y esta paz y este gozo nos da una esperanza eterna que nos permite enfrentar a nosotros la vida. Una vida llena de destrucción, una vida llena de decepciones, de traiciones, de lo que nosotros queramos agregar como algo catastrófico, pero una vida con gozo, porque está cimentada en una esperanza verdaderamente eterna. La vida sin Cristo es completamente difícil y no es nada satisfecha. ¿Por qué? La gente habitualmente, ¿en qué está basando su felicidad? En mi matrimonio. Y cuando te traiciona esa persona, ¿qué va a pasar? Se va a acabar tu vida. O lo baso en mis hijos. Y si mis hijos fallecen, ¿qué va a pasar? Se va a acabar mi vida. Lo baso en mi salud. Y el día que tengo un cáncer, ¿qué va a suceder? Lo baso en el éxito que he tenido en mi trabajo y cómo he crecido. Y si hay una situación como la del 93, por ahí creo que fue, que México quedó muy afectado y muchos perdieron sus trabajos, sus ahorros y todo lo demás, ¿qué va a pasar contigo? No hay satisfacción en las cosas del mundo. Es una felicidad esporádica nada más. Juan 15:11 dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo, dice Cristo, esté en ustedes y su gozo sea perfecto. La única manera en la que alguien puede tener un gozo verdadero es estando en Cristo, porque Él está generando su gozo en nosotros. Cristo es Dios, Cristo es perfecto. No hay mayor gozo que este, conocer a Dios en Cristo, y nadie puede satisfacernos y hacernos tan dichosos como Él. Por eso dice el versículo, cuán bienaventurado es el hombre, o sea, la persona que no anda en consejo de impíos. Lo que esta persona que está en este camino justo rechaza es la filosofía impía, la cosmovisión del mundo. ¿Qué es cosmovisión? Muchas veces lo mencionamos y de repente se puede volver algo ambiguo. Básicamente es la manera de ver la vida de estas personas. Estamos rechazando su manera de ver la vida. Estamos rechazando los deseos que ellos tienen, porque deben de ser diferentes a los de nosotros. Estamos rechazando lo que para ellos es el éxito o sus sueños, porque para nosotros como creyentes es algo completamente diferente. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos de rechazar esto? Porque su manera de ver la vida y de ver las cosas, su lente siempre tendrá como centro al hombre, al yo. Siempre sus propósitos son satisfacerse a uno mismo, sin importar nada más. Desde chiquitos nos los enseñan, ¿no?
que tenemos que ser unos campeones. Ten dignidad. Alcanza el éxito. Ámate a ti primero para poder amar a los demás, te dicen. Primero está perseguir el placer a su manera y muchas veces de una forma no íntegra antes que hacer las cosas de la manera correcta. Así que este bienaventurado se supone ha renovado su mente. Aquel que anda en el camino justo se supone ha cambiado su manera de pensar. Por eso dice que no anda en el consejo de los impíos. Significa que tú como creyente y yo como creyente nos hemos acercado a la palabra y hemos permitido que la palabra entre en nuestras mentes, afecte en nuestros corazones y se vea reflejado en cómo estamos viviendo. Romanos 12:2 lo hemos estudiado muchas veces, lo conocemos, dice, y no se adapten a este mundo. No nos hagamos a la manera, a la filosofía que las demás personas tienen aquí. Dice, sino transfórmense, o sea, cambien, sean diferentes. ¿Pero cómo? Mediante la renovación de su mente. O sea, cambio mi manera de pensar. ¿Y cómo la voy a cambiar? Dice, el propósito es para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto? ¿Cómo lo sabemos? Si una persona nos pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé qué es bueno y qué es malo? Bueno, la respuesta está en la Biblia. Si alguno de nosotros quiere saber qué es lo que quiere Dios, la respuesta está aquí, porque esa es la revelación de Dios. Aquí Dios nos dice cómo es Él. Aquí Dios nos dice qué quiere Él. Aquí Dios nos dice qué aborrece. Sugel Michelén es un predicador que respetamos en ciertas doctrinas. Dice él en una de sus predicaciones, y es interesante, dice, tú no eres lo que piensas que eres, pero eres lo que piensas. ¿Se entiende? Yo no soy ese concepto que yo creo que tengo. Muchas veces está nublado por mi egoísmo, mi orgullo y otras cosas. Pero sí somos aquellas cosas que pasan aquí en la cabeza. Eso que tú piensas, eso que tú deseas, eso que tú anhelas, eso que tú aborreces, eso que te molesta, eso que te enoja, eso somos nosotros. Así que, ¿de qué manera estoy yo renovando mi mente para rechazar el consejo del impío? El hombre bienaventurado sabe que no debe estar en el camino de los injustos, porque dice, ni se detiene en el camino de los pecadores, dice ahí el Salmo. O sea, no va a participar en su manera de vivir, no va a participar en sus conductas, no va a participar de sus prácticas. Si no acepta su consejo, mucho menos debería de adoptar su manera de vivir. No sería sabio de su parte hacerlo así. Y finalmente, el no pensar como ellos y el no tener sus hábitos, dice ahí en el Salmo 1, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y a veces este es como un versículo bien tergiversado, ¿no? La gente lo toma como de una manera súper literal, diciendo, no, si ahí se sentó un pecador, tú no te sientes, porque no debes de sentarte en la silla de los escarnecedores. No, no estamos hablando de eso. Pues tenemos aquí estas sillas para que pecadores que no conocen al Señor y que sí lo conocen, vengan aquí y lo conozcan. ¿Cómo vamos a decir, acá vamos a partir, por acá se sientan los escarnecedores y acá nosotros, los santos? No, no vamos a hacer eso, no tendría sentido. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué es un escarnecedor para empezar? Un escarnecedor es alguien que se burla, que hace mofa. Ahora, estos escarnecedores, en todo caso, se burlan de la palabra de Dios por su manera de vivir. Su manera de vivir es una burla al Evangelio. Su manera depravada de ser es una burla al Evangelio. Estábamos platicando esta semana pasada con unos varones de toda la situación que está pasando ahí en Israel, que es terrible. Y veíamos en las noticias que llegan a unos extremos terribles, que están ya afectando incluso a bebés. ¿Qué te puede hacer un bebé? ¿Qué daño te va a hacer un bebé? Su depravación llegó a tal punto que hacen ese tipo de cosas.
se han burlado y son unos escarnecedores que ya no hay eco ni siquiera de moralidad en ellos. Así que aquel que anda en un camino justo no va a caer en pecado que se vuelva un hábito. No va a caer en un pecado que se vuelva algo que distinga su vida, como un escarnecedor, o dicho de otra manera, como alguien que se burla de la fe, de la manera de vivir correctamente. Dice ahí en Pablo que vivamos de una manera digna del Evangelio. El escarnecedor hace totalmente lo contrario. Los escarnecedores se burlan del camino de la sabiduría, no aceptan el camino de los rectos, humillan a quienes lo buscan, humillan a quienes están buscando o persiguiendo la santidad espiritual. 1 Juan 2:15 dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es amar el mundo? El amor al mundo significa que nosotros estamos poniendo cosas del mundo encima de Dios. De tal manera que, por ejemplo, la ciencia tal vez va a ser más importante para mí que la verdad bíblica que yo veo acá. O tal vez el arte va a ser más importante para mí que regirme bajo los estatutos de cómo debo de pensar y vivir como dice acá. Tal vez la cultura va a ser más importante para mí porque así somos los de la cruz y no podemos cambiar, es nuestra cultura, en vez de cambiar porque la palabra rompe la cultura y ahora nuestra cultura está en Cristo. O tal vez la moda, es que ahora se visten de esta manera, es que ahora hacen las cosas de esta manera, es que ahora la iglesia contemporánea debe de adoptar este tipo de cosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas en el mundo. Entonces dice aquí, no amen al mundo, ni esas cosas, porque si tú lo amas, si tú lo pones sobre el primer lugar, hay un problema, y se llama idolatría. El hombre bienaventurado no es el que lee la Biblia, sino que es el que se deleita en la Biblia. No es mero interés académico para hacernos crecer unas cabezotas teológicas, no, sino que es un deleite en conocer a Dios, en conocer su plan, en conocer a Cristo, en conocer su obra, sus verdades, sus promesas, sus decretos. Es deleitarnos en toda, pero toda esa sabiduría que Dios ha revelado para nosotros. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo continúa ahí el Salmo 1? Dice, como no está aceptando todo este camino del impío, rechaza el consejo, no sigue sus prácticas, dice, no es un escarnecedor, dice, sino, en cambio, que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita en qué momentos. Cuando está triste, cuando tiene pruebas, no, dice de día y de noche. Es una persona dedicada a la Biblia. Es una persona que conoce la Biblia, pero que no solo la conoce, sino que la vive. Se caracteriza por eso, la está viviendo. Salmo 119:97 dice, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo se ve reflejado que alguien está deleitándose, disfrutando la palabra del Señor? ¿Cómo podemos notar que alguien de verdad está reflexionando en lo que Dios dice día y noche? ¿Qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y este árbol no solamente está plantado ahí, sino que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no se marchita, o sea, está vivo este árbol. Finalmente termina en todo lo que hace, prospera. Un árbol así solo tiene de una, crecimiento. Y el creyente verdadero, lo hemos dicho antes, no es alguien estático. Yo no estoy creciendo y de repente, me quedé aquí en el crecimiento y aquí duré como 3 años. No. Según Gálatas, o estamos en el Espíritu, creciendo y avanzando, o estamos en la carne, dando pasitos para atrás. Así que este árbol está creciendo,
Evidentemente, no hay que ser legalistas y pensar de manera equivocada que nuestro crecimiento es así, hasta arriba. No, la vida del creyente está llena de pruebas, entonces estamos como creciendo esporádicamente. Es evidente que quien anda en ese camino se caracteriza por dar fruto, por eso su hoja no se marchita, como la de los muertos. Aquí dice será. Esta es una certeza, esta es como una promesa para aquellos que están en el camino de los justos. Pero noten, es un árbol plantado. Él fue plantado. El Señor nos ha plantado ahí. Ninguno nació siendo justo. Ninguno nació siendo sabio. Sino que Dios soberanamente nos amó y luego nos escogió y nos puso ahí junto a corrientes de agua. Esa es su gracia. Nos puso en un lugar en el cual nosotros vamos a recibir y tener crecimiento. Nos sembró en el terreno de su gracia. Él nos colocó junto a corrientes de agua. Por eso es que da fruto a su tiempo. Por eso su hoja no se marchita. Por eso todo lo que hace prospera. En medio de la sequía que hay en este mundo a nuestro alrededor, el que anda en el camino de los justos permanece vivo, permanece dando fruto y además prospera. Aclaración, tal vez podemos tener un poco tergiversado en lo que significa prosperar, porque muchas veces lo reducimos a algo material. No, principalmente, ¿por qué oraba Pablo en sus cartas cuando oraba por las iglesias? Por lo espiritual. Cuando Cristo estaba hablando sobre ciertas cosas y hablaba con la gente y sus enseñanzas estaban enfocadas en la vida espiritual, porque lo más importante es la vida espiritual. Lo más importante son las bendiciones espirituales. Lo más importante es prosperar espiritualmente, porque el prosperar de esta manera a mí me va a permitir ir desarrollando más este gozo. Como decía Pablo, aprender a desarrollar este gozo y crecer más en descansar en el Señor, en depender de Él, en tener esta paz, en tener una esperanza verdadera. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:13, ¿ustedes lo conocen? Hasta los futbolistas se lo ponen ahí en los tenis. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, en el contexto correcto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el sentido de puedo desarrollar el gozo, puedo desarrollar contentamiento. No significa que voy a sacar 10 en un examen. No, estamos hablando de un gozo, de una esperanza viva. Y ese es el camino de los justos. Por eso dice bienaventuradísimo. O sea, pleno, satisfecho, realizado en el Señor. Pero el camino de los injustos es completamente diferente. Dice el versículo 4 del Salmo 1. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Ese es el camino de los injustos. El camino de los injustos es entonces un contraste con lo que acabamos de ver. Y este es el punto número 2. Porque aquí dice, no así los impíos, dándote una muestra de que son contrarios, son contrastes. No hay esperanza para los que están en el camino de los injustos. ¿Por qué lo sé? Porque en el camino de los justos sí la hay. Ellos son, dice, como paja que se lleva el viento. Mientras que los justos son como árboles, ¿vieron la representación? Los impíos no, son como paja, débil, algo que desaparece fácilmente. No están enraizados como el justo junto a aguas, ahí junto a corrientes de agua viva. No, ellos simplemente se los lleva el viento. No hay firmeza, no hay estabilidad, por supuesto. Su vida será completamente, y observen, será completamente inútil y sin frutos. La vida de los impíos es inútil y sin frutos. Y pensemos esto, no importa las riquezas que yo pueda tener, no importa la fama que yo pueda acumular,
No importa la salud prominente que pueda lograr, el cuerpo físico que alcance a tener, los placeres que alcance a lograr. A la hora de la muerte, quien va por camino necio e impío va a ver su vida totalmente arruinada. Esta persona va a ver hacia atrás y no va a encontrar nada bueno, nada fructífero. No hizo nada útil y solamente va a tener un destino aterrador y difícil, terrible. El camino de los injustos es una vida desgraciada, lamentablemente. Es sin esperanza. Al final de su vida verán cómo han arruinado completamente todo, cómo todo fue un desperdicio. Esto es una vida sin sentido, que va camino a la condenación final, a la condenación eterna, en las llamas del infierno. Segunda de Pedro 2, 4 al 9, ahí nosotros podemos ver cómo Dios es un Dios justo que condena, pero siempre que uno ve la justicia de Dios, está tan viva su misericordia y su gracia. Observen, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, dice, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Eso es misericordia. Un predicador de justicia con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El número 6, también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató a Lot, al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar, observen, y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. Ese es el camino al que van los injustos. Está reservado el día del juicio. No así los justos. Esa es una bendición. Pero quienes se adaptan a la filosofía de este mundo, a la filosofía actual, a las prácticas de hoy, aceptan la cosmovisión del mundo, aceptan su lente de ver las cosas, posiblemente ese es el rumbo que están tomando. Y ojo, no solamente vamos a reducirlo a, bueno, son los de allá, porque no es así. La iglesia local está combinada, porque tiene creyentes verdaderos o gente que pertenece a la iglesia universal y gente que no. Hay personas en la iglesia local que viven una vida religiosa y que por lo tanto solamente la costumbre de hacer las cosas o el quedar bien con otros o lo que se les venga a la mente, pero que es religiosidad, es la razón por la que están ahí, no porque sean creyentes verdaderos. Por eso es bien importante que como iglesia todos nosotros veamos nuestra vida y, como dice Santiago, utilicemos la Biblia como un espejo para que entonces yo vea, ¿estoy muerto o estoy vivo? ¿Dónde están mis pecados? ¿Qué tengo que cambiar? A veces el religioso que está aquí en la iglesia tampoco está en ese camino justo. Y tú lo puedes ver en tu vida, tú puedes analizarlo. Principalmente uno puede observar sus hábitos. ¿Acaso el injusto desarrollará hábitos de gracia? ¿Puede el injusto desarrollar hábitos de gracia? El no creyente puede imitar religiosidad y moralidad, pero no puede desarrollar hábitos espirituales que fortalezcan su vida espiritual. No van a desarrollar crecimiento. ¿Qué hay de ti? Tus hábitos de lectura. ¿Tú tienes una lectura diaria? ¿Cómo son esos hábitos? ¿Qué hay de ti? ¿Tienes hábitos de oración personal?
No la de la comida donde hablas con todos, sino hábitos de verdad de oración en las cuales tú te acercas al Señor y estás confesando tus pecados y le estás pidiendo perdón por lo que has hecho. Pero no solo eso, sino que estás intercediendo por otros y pidiendo por cosas en tu vida y agradeciéndolo y adorándolo. ¿Pasa eso en tu vida? ¿Tienes este hábito? ¿Qué me dices de tu servicio en la iglesia? ¿Eres alguien activo en la iglesia local? ¿Que está sirviendo, está utilizando sus dones para edificar a los demás miembros? ¿Cómo administras o cuidas tu dinero? ¿En qué inviertes? ¿Aquello en lo que tú estás gastando glorifica a Dios? ¿Tu manera de administrarte es la correcta? ¿Como Dios quisiera que la tengas? ¿Cómo estás dividiendo tu tiempo? ¿Qué hay de tu cuerpo? ¿Cuidas tu cuerpo? ¿O das rienda suelta al placer de comer sin freno? Porque, ¿cómo estás preparando este cuerpo que Dios te dio para su servicio? ¿Cómo eres mayordomo de lo que el Señor te ha dado? Tu vida es una vida de adoración a Dios fiel, correcta, en espíritu, con la motivación correcta y en verdad, enraizado en lo que la Biblia dice. Son muchas preguntas y muchas áreas de nuestra vida que tenemos que analizar. No podemos ser apáticos a este tipo de pasajes como el Salmo 1. Algo tan claro y tan crudo no puede pasar por alto en nuestra cabeza. Debemos examinar cada una de nuestras vidas, debemos observar el camino en el que andamos, debemos de pensar cuál va a ser nuestro destino. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conocerán. Vamos a darnos cuenta quién es creyente porque tiene fruto. ¿O acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Acaso el árbol de manzana me va a dar naranjas? No es posible. ¿O acaso un árbol muerto puede generar fruto? No es posible. Cuidado. Si vas por el camino de los injustos, busca a Dios, porque solamente Dios nos puede rescatar. Solamente Él tiene ese poder. El día de hoy seguro estás escuchando esto por una muy buena razón. El Señor te está llamando al arrepentimiento. El Señor te llama a que entregues tu vida, a Él, confiando, teniendo fe en la obra de Cristo. Pero esto no queda aquí. No solo vemos el camino de los justos y el camino de los impíos, sino que incluso nosotros vamos a ver el destino de estos dos, que es muy distinto. Podemos verlo en el versículo 5 al 6 de Salmo 1. ¿A dónde llevan estos caminos? El tercer punto. Todo esto termina por concluir en distintos, totalmente diferentes, contrarios. Uno es blanco y otro es negro. Dice, por tanto, y esta es una conexión con lo que viene diciendo y con lo que explica al respecto de los impíos, dice, no se sostendrá los impíos en el juicio. Eso significa que no hay defensa. Cuando estén frente al tribunal, frente a Dios como juez, y se pase el historial de su vida y se observe si pueden ser salvos o no, no hay defensa. No hay abogado que los pueda defender. No hay argumento o fundamento que sea suficiente para que Dios diga, adelante, pásale. El impío no tiene salvación. Solamente va a estar ahí, escuchando el juicio y por lo tanto dirigiéndose a ese terrible destino. Esto significa que van a tener que pagar su condena en el infierno. Claro, podrán dar mil excusas, argumentos. Yo doné sangre, hice tantas obras buenas, tanta caridad. Yo fui a la iglesia, yo serví en la iglesia, pueden decir unos. Yo prediqué en la iglesia, pueden decir unos. Pero no será ningún argumento válido para que puedan ser salvos. Porque rechazaron el Evangelio. Pero dice, no se sostendrán. No habrá nada que los pueda salvar.
No habrá ningún argumento con fundamento bien estructurado que sea suficiente. Y dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. No hay cabida para los religiosos que estaban en el camino de los injustos. A pesar de que estaban a lo mejor en una iglesia sana, que pudieron haber practicado o imitado conductas, tal vez se involucraron en los ministerios, no hay cabida para ellos. Su destino también es ese destino catastrófico. Todo aquel que está en el camino de injustos tiene un destino terriblemente de condenación. Mateo 3:12 dice, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Nos está diciendo ya está listo. El juicio ya está preparado para aquellos que van hacia ese destino. Ya está preparada la paja para ser quemada ya. Y no existirá la equivocación en este juicio, porque dice ahí en el versículo, porque el Señor conoce el camino de los justos. Él sabe este sí y este no. Él conoce los corazones. Yo puedo venir aquí, yo puedo engañarlos a todos ustedes con conductas y moralidad falsa, pero al Señor no. Él conoce nuestros corazones. Y a diferencia de los que andan en el camino de los justos, dice que el injusto perecerá. Qué contraste, ¿no? Habla de los justos y en todo prosperan, va a dar fruto, y aquí dice perecerá. Un destino triste. El propósito de esto no es asustarnos como tal, no es que nos dé para abajo, desmotivarnos, no, para nada. Al contrario, si tú eres creyente verdadero, si tú estás en el camino de los justos, ¡qué bendición! Porque nada hiciste tú para estar ahí. Dice, Él los plantó, ¿verdad? ¿De quién fue la obra? Del Señor. Es una bendición. Por eso dice, bienaventuradísimo el que está en el camino de los justos. Es algo de que nos debe motivar y animar a deleitarnos, como dice ahí, a disfrutar más la palabra. Pero también nos sirve de otra manera, porque aparte de que nos pueda animar como creyentes, al que anda dudando o al que no es creyente, es bueno que escuche estas cosas, porque nosotros podemos pensar y examinar nuestros corazones. ¿En qué camino estás tú? ¿Cuál de estas dos filosofías de vida te definen a ti? ¿Eres tú uno de esos justos que no andan en el consejo de los impíos? ¿Eres alguien que no se deja llevar por sus maneras de pensar y de vivir? Tu vida se caracteriza por deleitarte, por disfrutar de la Biblia, de día y de noche. ¿La Biblia es algo placentero para ti? ¿La Biblia es la que dirige tu vida? ¿Puedes tú decir como el Salmo 19, que dice en el versículo 10, deseables más que el oro? Y está hablando de la Biblia. Dice, deseables más que el oro. Dice, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. ¿Qué es esto? Como les dije la vez pasada que hablamos de este versículo, es como si yo dijera, mira, es mejor que un sueldazo. Es mejor que un dineral. Deseable más que el oro, dice, y más dulce que la miel. O sea que es sus palabras, lo que yo encuentro aquí, lo que yo escucho aquí es muchísimo más placentero y dulce que algo como la miel. ¿Es así? ¿Es esto la Biblia para ti? ¿Así está la Biblia en tu vida? ¿De esa manera estás dedicado tú a la palabra? De ser así, pues felicidades, porque eres un bienaventurado, como dice aquí el versículo. Eres un bendito de Dios y tienes una esperanza eterna reservada. Si aquí hay placer, no tienes ni la más mínima idea de cuánto vas a disfrutar allá. Cuánto
servicio a Dios vas a poder prestar a Él y de la manera correcta? ¿Cómo vamos a adorarlo de una manera que ni siquiera se le acerca? Lo más cercano que tenemos nosotros al cielo es la iglesia o la adoración congregacional. Y ni siquiera se compara lo hermoso de la iglesia a lo que vamos a tener ahí. Y aún en esta vida, el gozo de la salvación te va a mantener firme, te va a mantener adelante en la carrera. Pero, si en tu caso tú eres de los que se está durmiendo, aburre la Biblia, aburre la predicación, y no me interesa. No vas a decir que no te interesa, obvio, pero internamente algo estás reflejando ahí. Si no es tu caso, el que tú estás en el camino de los justos, si Cristo no es tu Salvador, si no has llegado al punto de decir, yo soy un pecador, yo soy un miserable, yo soy una persona que merece el infierno eterno y un castigo por mis pecados, si no has llegado a decir, no decir como tal, sino de verdad aceptarlo, el decir, necesito que Cristo me salve. Si nunca llegaste a este punto, pues mi amigo, yo creo que estás en graves problemas. Yo creo que debes de considerar muchísimo lo que has escuchado el día de hoy. Porque serás un necio, que sí, por momentos, tal vez disfrutes de algo de felicidad. Tal vez haya destellos de placer. Pero tu camino va directo al lago de llama, al lago de fuego, perdón. Sin embargo, esto no tiene que ser así. Aún para ti hay esperanza el día de hoy. La esperanza está en el Evangelio, en la palabra. Solo así tú puedes ser bienaventurado. La buena noticia del Evangelio es que la segunda persona de la Trinidad, o sea, Cristo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, sin pecado, murió en la cruz siendo inocente, satisfaciendo la justicia de Dios. Él recibió lo que nosotros teníamos que recibir. Y ahora, después de eso, ofrece el perdón por tus pecados. Ofrece la vida eterna. Ofrece la salvación. Únicamente por medio de la fe en Él es que podremos ser salvos. Y eso produce un verdadero arrepentimiento. En estos dos caminos y dos destinos, uno es agradable a Dios y trae bendición, pero el otro es abominable, con un destino de destrucción y condenación. Así que consideremos lo que hemos visto el día de hoy, el camino de los justos, el camino de los impíos, y a dónde llevan estos dos destinos. Obviamente, ninguno de nosotros representa al 100% lo que vimos en el camino de los justos. No, siendo francos, no nos vamos a deleitar en la palabra de manera así, tal cual lo describe en el Salmo 1. Estamos en un proceso desarrollándolo. Ninguno de nosotros rechaza completamente el consejo de los malvados. A veces nos adaptamos a filosofías. A veces vivimos no de una manera digna del Evangelio. Pero ¿saben cuál es el hombre que sí cumple perfectamente ese estándar? Es Cristo. Y Cristo es un modelo para nosotros, que nosotros podemos imitar para poder desarrollar una vida bíblica y vivir de acuerdo a lo que nosotros podemos ver sobre el camino de los justos. Así que examinemos nuestras vidas el día de hoy, porque el molde del bienaventurado es muy claro. ¿Dónde está el molde? Aquí. Busca a Cristo, observa su carácter, observa cómo pensaba, cómo vivía, cómo reaccionaba, qué hizo ante las pruebas, qué hizo ante la tentación, cómo sirvió a los demás, su humildad, todo esto, ahí está el molde. Ahora nada más hay que ajustarnos. Y este molde es uno que va a rechazar toda manera de pensar y de vivir como el impío.
Así que progresivamente revistámonos de Cristo, cambiemos. En esta congregación solamente hay 2 tipos de personas, y en el mundo solamente hay 2 tipos de personas. No hay 3, no hay 4, no hay 2 y medio, solamente 2. Los que viven bajo la palabra de Dios, confiando en Cristo, en Dios, y los que viven confiando en su yo, en su sabiduría, en sus opiniones, en sus razonamientos. Evaluemos en qué camino estamos el día de hoy y disfrutemos, espero, del destino que nos espera, o cuidado, estemos atentos y pensando en cambiar, porque si nuestro camino es de destrucción, hay esperanza, pero tenemos que arrepentirnos. Oremos.